Hablando de Adán y Eva, ellos pecan. Ahora, ¿qué ocurre? Un poquitito hablando, tal vez yo estoy hoy muy dueño del micrófono, la otra me pidió una señal que no hable más tanto, voy a tratar de hacerles caso. Ocurre lo mismo pues con Adán y Eva, perdón, después de Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Caín era el mayor y no fue aceptado su sacrificio, o su ofrenda mejor dicho, pues no sacrificó. Él llevó los frutos de la tierra a ofrecerle a Jehová, y Abel llevó lo mejor de su rebaño, y Dios miró con agrado a Abel, a su ofrenda, y no a la ofrenda de Caín. Fíjense que no es que miró con agrado o desagrado a Caín o a Abel, no miró el carácter de ambos, porque ambos eran pecadores, miró con agrado la ofrenda de uno. Entonces, lo que ofreció Caín, el fruto de una tierra maldecida, era su propia obra, su religión. Pero lo que ofreció Abel era lo que sus padres le enseñaron, que mató un animal Jehová, y con su sangre derramada y su piel que tapaba su piel, le estaba expiando de sus pecados. Entonces Abel ofrece el sacrificio correcto, que es la fe en la futura redención en Cristo Jesús. No así Caín, que él ¿cómo te digo así? Se puso terco en ofrecer lo que él quería. Ese es un símbolo de religión con relación. No sé si se me entendió. Sí, y yo pienso, por ejemplo, en Abel, ¿verdad? A lo mejor su intención, digamos, es buena. Muchas veces nuestras intenciones son buenas, pero... ¿Quién, en Abel o en Caín? Abel, porque él presentó lo mejor del fruto de... No, ese es Caín, café. Perdón, Caín. Lo mejor del fruto. Sin embargo, no fue acepto. Del fruto de la tierra, sí. Claro, porque yo digo que hay un poquitito de orgullo, un poco de soberbia. No, hay mucho orgullo ahí, no hay un poquitito, porque la base del pecado de Caín era el orgullo. Y así somos nosotros queremos aparentemente lo mejor, darle a Dios, pero queremos nosotros salir figurando o nos vamos caminando, venimos y no decimos nada. Y ese es el mismo espíritu que operaba también en los fariseos, que gustaban de ser alabados, de ser aplaudidos, de ser distinguidos en los primeros lugares, ¿verdad? Claro, es muy sutil. Yo no creo que nadie, ni el más religioso que nos esté mirando ahora, ni nosotros nos consideremos así. Claro. Pero te aseguro que muchos, y tal vez hasta nosotros, tenemos algo de eso, ¿verdad? De la gloria humana. Jesús le dijo a fariseos: ¿cómo pueden ustedes conocer al verdadero Dios si les gusta recibir la gloria unos de otros? Les gustaba a ellos la gloria humana, entonces no había caso, porque Dios decía: da gracia, regalo inmerecido al humilde, pero al soberbio, al altivo, al orgulloso le resiste, ¿verdad? Y lo más básico del ser humano es el orgullo. Y Dios siempre escudriña los corazones, porque a veces nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos nomás, porque a Dios no le engañamos. Hay en la Biblia una anécdota del joven rico, sí, que él supuestamente cumplía todos los preceptos de Dios. Él era fiel, honraba a Dios, no le mentía a sus padres, no mataba, etc. Sí. Pero después el Señor le dijo: entonces si quieres seguirme tenés que dejar todo lo que tenés. Y era muy rico el joven, entonces dijo: no, sabes que no puedo. Y ahí el Señor realmente descubrió su corazón, porque tener una relación con Jesús no es todo color de rosa. Tenés que morir a muchas cosas, y el Señor te dice: yo di mi vida por vos. Vos también tenés que estar dispuesto a dar tu vida por mí. Yo quiero un poquito seguir ese hilo, ¿verdad? Agarra y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y él dice: se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí Jesús dijo: cuán difícilmente el hombre puede entrar en el reino de los cielos, el rico. No porque sea rico, porque confiaba en su riqueza, eso lo aclara Jesús. Dice que es imposible que el hombre pueda ser salvo por su propio medio. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, si nosotros éramos el joven rico y nos decía: andá y vendé esto, la gente ni su diezmo que iba a la iglesia, ni su ofrenda, menos le da un mirua ni un pobre y ya cree que es bueno, ¿verdad? En la esquina. Entonces ahí Jesús dice: es imposible. Y ahí le dice Pedro: pero entonces ¿quién será salvo? Y Jesús le dice: para Dios, para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible, dice. Nadie por su buena obra se va a salvar. Pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Por qué? Porque Dios proveería de esa salvación. ¿Francisco? Lo que pasa, Emilio, que a muchos les cuesta o nos cuesta, ¿verdad?, tener una relación muy íntima con Dios, porque implica morir a uno mismo, renunciar a lo que nos gusta, ¿verdad? Y aquí yo quiero leer un pasaje de Éxodo. Esto me enseñó un amigo, ¿verdad? No voy a decir su nombre porque él quiere estar en el anonimato. En Éxodo 20:19 dice: y dijeron a Moisés. Acá Dios quiso relacionarse con el pueblo de Israel y atender lo que pasa.
quiso tener una relación Dios. Y Sí. dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. O sea, acá yo puedo ver, por ejemplo, un principio de oración, ¿verdad? Mucha gente no quiere hablar con Dios porque implica morir a uno mismo. ¿En qué sentido? Tener una vida de oración implica disciplina, muchas veces implica tener un horario Renunciar a tu establecido. voluntad también. Renunciar a tu voluntad, ¿verdad? Bueno, entonces yo de esto puedo llegar a concluir que a muchos les cuesta o nos cuesta, ¿verdad? Porque implica morir a uno mismo, implica... Sí, sí, Francisco. Y renunciar a lo que nos gusta, ¿verdad? Claro, Pero sí. tenemos que hacer eso porque tenemos una lucha que es contra nuestra carne, ¿verdad? Y en Juan 6:63 dice esto, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por eso yo justamente hablé también de que en una relación hay vida, ¿verdad? Y cuando nosotros probamos la palabra de Dios o cuando le probamos a Cristo, porque dice que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios, Cristo, hay vida en nosotros. Entonces empezamos a dar frutos. Bueno, a veces ahí se puede reflejar la religiosidad de esta manera. Le dijo a Moisés, andate en la voz a hablar con Dios. Sí. Y después venía a contarnos qué es lo que pasó. Eso era aquel que se va a la iglesia cada domingo, pero no leyó su Biblia en toda la semana. Y espera que el pastor o el sacerdote o quien fuere le dé nomás ya lo que Dios está queriendo informar supuestamente. Entonces él cumple con su religión, se va todos los domingos al culto, pero el Padre Nuestro el domingo, pero del lunes al sábado él es huérfano. Él no tiene papá, él hace lo que quiere y este es otro espíritu religioso. En la iglesia una cosa, pero en el trabajo soy otra cosa. No vamos a mezclar las cosas. Yo le quiero mucho a Dios todos los chiches, pero ahora me quiero divertir, ¿verdad? Y a quién le puede molestar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Inclusive hay versículos bíblicos de apoyo, hay estrategias, hay argumentos para poder vivir nuestra carnalidad generalmente. Y ellos creen que son libres y tildan a los que quieren ser bíblicos religiosos. Claro. Y al revés, religioso es aquel tibio que no vive una vida radical en la palabra de Dios y tilda justamente a aquel que quiere vivir bíblicamente como un fanático. Totalmente al revés. Vos te van a un trabajo, en tu trabajo, Francisco, cualquiera de ustedes, se van y están 10 oficinistas. No digo que sean en el trabajo ustedes, en general. Y todos tienen una religión. Pero vos agarrás y llevas tu Biblia y lees así, ¿qué es lo que te pasa donde fanático? ¿Y qué tiene acaso? No es mi relación. No, pero esta no es la iglesia. Un tipo está hablando en un ómnibus de fútbol, hablando en voz alta de fútbol. Y yo me paro a predicar en la ciudad de Yola. Y de repente dice, de Dios habla en la iglesia, me dijo un tipo. Sí, delante de todo, me dijo. Y mucha gente me está atendiendo. Y yo le dije, y de fútbol en la cancha. Porque tenemos que ser justos, pues. Porque ¿por qué uno puede hablar de fútbol entonces fuera de la cancha, pero de Dios solamente en la iglesia? Podemos hablar de Dios en todo momento, en todo lugar, porque tenemos una relación con él, estamos día y noche con él, sin cesar. Claro, cuando vos tenés una relación con una persona, vos hablas acerca de esa persona. Claro. Si yo estoy en pareja, lo más probable es que Francisco sepa su nombre, sepa quién es. Y así también cuando vos tenés una relación con Dios, la gente sabe que vos tenés una relación con esa persona, quién es tu Dios, a qué te dedicas, cómo vos vivís. Estar orgullosa de él, no tener vergüenza ni de Exactamente. su palabra ni de vivir como él quiere que vivamos. Cafi, mira, te dejo después, Cafi, porque BTR de Fram, Expedientes F. Vamos a mirar. La palabra religión proviene del latín religare o relegere, que significa obligados por un vínculo a Dios, y antes de ser usado con un sentido relacionado con las divinidades, el término religión o religioso era utilizado para expresar un temor o un escrúpulo supersticioso. Así consta en textos de Julio César y Tidio Livio. Hoy se lo puede definir como un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Filosóficamente, la religión puede ser un estilo de vida, un camino hacia la plenitud, una plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma. En un sentido más amplio, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia que impela el cumplimiento de un deber.
Actualmente, varias son las posturas que se toman ante la religión. Entre ellas podemos citar la siguiente: el ateísmo, que vive ajeno a la consideración de alguna deidad que influya en la realidad; el agnosticismo, una postura que niega la posibilidad del conocimiento sobre algo, se refiere a la imposibilidad de conocer alguna verdad religiosa. Por lo tanto, el agnóstico afirma que no hay certeza para asegurar que la verdad que presentan las religiones sean cierta o no. El fundamentalismo, que se basa en la aplicación de un dogma o creencia de manera literal, sea religioso o de otro tipo, negando así el valor de otras explicaciones o la potencial ampliación de significado para cualquier certeza. Francisco. Estoy hablando de las posturas ante las religiones, ¿verdad? Esas son las posturas que se van tomando con respecto a una religión. El ateísmo creo que no hay mucha dificultad para entender. Claro. Ateo significa sin Dios. A, que significa sin, es el prefijo sin en griego, y teo, que es Dios, ¿verdad? Sí. Sin Dios, ellos no creen en un ser superior, inteligente, que creó el universo y del cual nosotros venimos, ¿verdad? Y el agnóstico es aquel que dice que no se puede conocer una verdad religiosa. Entonces ellos dudan. Claro. Y si dudamos, ¿Y si entonces hay? no existe. Claro. Si yo no dudo, o sea, si yo dudo, no existe. ¿Entendés? Y el fundamentalismo es justamente es aquella rama de la religión que se basa en dogmas, ¿verdad? Que no permite contradicciones de esos dogmas, ¿verdad? Y muchos hablan, por ejemplo, de una línea de los musulmanes, ¿verdad? O sea, claro, bien, no todos, ¿verdad? Una línea en donde ellos están totalmente, en cierto modo, convencidos de lo que creen, ¿verdad? Y se mueven en base a ese convencimiento, ¿verdad? Y muchas veces hacen daño, ¿verdad? No, yo quiero un poquito también defenderme de esta manera con respecto a esa acusación de que somos dogmáticos. No, yo por lo menos no soy dogmático. Yo soy una persona que cree en los principios y en la doctrina bíblica. ¿Me explico? El dogma es creer esto y punto. Y a veces los dogmas están en contra de la palabra misma. O sea que te imponen una supuesta verdad que ni siquiera está en la Biblia. Por eso es peligroso. Pero el principio espiritual y la doctrina se explica a sí misma en la misma palabra de Dios. Lógico, para alguien de afuera a lo mejor no tiene sentido, pero si uno lee la Biblia y lo conoce, va a encontrar una total coherencia en ella. Mire, yo creo que los dogmas son creados por el hombre. El hombre crea los dogmas, así es simple. Y en base a mi experiencia, tú hablaste de principios, y los principios vienen de Dios. Sí. Los principios son relaciones que nosotros vamos teniendo conforme aumentamos nuestra relación, nuestra intimidad, nuestro vínculo íntimo con Dios. Por ejemplo, el decir que la salvación es por fe no es un dogma, ¿verdad? Porque el dogma es creer y no creer, punto, ¿verdad? Aunque yo sé que hay otras también definiciones de dogma, pero en este sentido práctico estoy hablando. La fe en Cristo y que la salvación es por fe es una doctrina cristiana que se explica y está ampliamente argumentada en la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Y tiene una coherencia, me estoy explicando. El dogma no, el dogma se te impone y punto. Sin embargo, el principio y la doctrina está explicada por la Biblia. Así que esa acusación dogmática, por lo menos conmigo, a mí por lo menos, yo no me tomo por el oído en ese aspecto. Quiero decir algo más. Justino Mártir, un filósofo apologista del siglo II, Emilio, él era un filósofo platonista celoso. Él dijo esto: me convertí al cristianismo porque era provechoso y seguro, decía. Y él afirmaba esto, decía que solo el cristianismo hablaba de una persona. Hablaba de una persona que era Dios, que intervenía en el tiempo y el espacio, o sea, en la historia del hombre, claro, por medio de otra persona que era Cristo. El resto era solamente sistemas intelectuales o dogmas o filosofías. Sí, así mismo. Tenemos mensajes. Nos dicen: los religiosos nos critican a veces sin ningún fundamento, pero es porque no conocen la verdad. Soy una persona que acude irregularmente a la iglesia, pero hablo con Dios desde mi despertar. Pero la Biblia también dice que hay que congregarse, porque Dice. no crean, no, yo hablo con Dios en mi casa. Está bien, pero hay que congregarse, dice la Biblia. Acá nos pregunta: ¿cómo puedo ser más constante? Los religiosos solamente se acuerdan o tratan de santificarse a Dios cada Viernes Santo o cada Semana Santa. Pero el que tiene una relación con Dios todos los días, ora, habla, alaba, adora, es agradecido, dadivoso y admira al Señor Jesús. Muy bueno. Bendiciones a mi papá Demetrio, soy Rosa Gómez,
Fui por 30 años religioso. Pensé que estaba en lo correcto, pero hace 3 años conocí al Señor como mi Salvador y hoy enseño a todos los católicos la Biblia. El Señor Jesús tocó mi corazón estando en el penal hace 3 años aproximadamente y ahora todo lo puedo en Cristo que me Bueno, le fortalece. enviamos un saludo a la gente del penal, de los hospitales, clínicas, de muchos lugares que nos están viendo, el IPS, sé que nos están viendo. Un saludo a guardias cárceles que nos envían mensajes, también no guardias cárceles, seguridad, ¿verdad? Están viendo los taxistas, le enviamos saludos a todos. Muy bien.